Muy buenas tardes. Mi nombre es Esteban González Valverde, soy estudiante del curso Comportamiento Organizacional Grupo 40 y estaré entrevistando el día de hoy al máster Nelson Ortega Jiménez, miembro del Consejo Institucional y especialista en estrategias avanzadas eh, de negociación y mediación. El objetivo de esta entrevista tiene como efecto el abordar la temática del conflicto desde la perspectiva de las organizaciones en general. Es por ello entonces que le doy una muy cordial bienvenida a Nelson a este espacio. Buenas tardes, Esteban. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder participar con vos en esta actividad de tu curso de comportamiento organizacional. Muchas gracias a usted, Nelson. Para contextualizar en cuanto a los atestados de Nelson, quisiera mencionar que él es egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde tiene licenciaturas con los énfasis de Administración Financiera y de Recursos Humanos. Por otra parte, es máster en Administración con énfasis en Mercadeo y máster en Mejoramiento de la Calidad y Productividad. Cuenta con el título en posgrado de especialización en estrategias avanzadas de negociación y mediación de la Universidad de Castilla-La Mancha de España y ha laborado por más de 20 años en el Tecnológico de Costa Rica. Además de que actualmente se desempeña como miembro del Consejo Institucional del Tecnológico y el haber participado en diferentes órganos de gobernanza de la institución. Nelson, para dar inicio entonces con esta entrevista, me gustaría hacerle la primera pregunta. La pregunta sería, ¿qué es el conflicto? Por favor, introduzca a nuestra audiencia en este aspecto. Sí, eso es interesante porque el conflicto normalmente tiene una connotación negativa o nosotros percibimos la palabra conflicto generalmente con una connotación negativa. Sin embargo, el conflicto debe verse simplemente como una diferencia de criterios, una diferencia de ideas, una diferencia de una percepción sobre un fenómeno o sobre una situación que se pueda estar dando en cualquiera de los ámbitos en los que nos desempeñamos, sea el personal, sea el familiar, sea en el trabajo. Concentrándonos en el tema de las organizaciones, es simplemente una diferencia de cómo percibimos dos personas una misma situación dentro de la empresa en la que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Nelson. Contextualizando entonces y al entender el conflicto como una diferencia, podemos preguntarnos, ¿cómo se manifiesta entonces el conflicto en las organizaciones? Bueno, se puede presentar de muy diferentes maneras, dependiendo mucho del entorno que se haya propiciado en la organización. Como seres sociales, ¿verdad? Como individuos que formamos parte de ese grupo, de esa organización, depende mucho de cuál es la cultura de esa organización. Me voy a explicar con esto. De pronto, si yo tengo una diferencia con vos, los dos trabajamos juntos, y en la organización eso se maneja adecuadamente, yo podría exponer que no estoy de acuerdo con la posición que vos planteaste. Y a partir de ahí comenzar a resolver esa diferencia. En otro contexto donde no se maneja adecuadamente el tema de comunicación, si yo te digo, mira, es que yo no estoy de acuerdo con eso que estás interpretando o vos no estás de acuerdo con lo que yo estoy interpretando, eso podría verse como un roce de índole personal, ¿verdad? Podríamos salirnos del tema organizacional y verlo ya de una forma personal, ¿verdad? Que podría verse incluso en grupos de trabajo como favoritismos, ¿verdad? Ese grupo es el favorito del jefe, este grupo es el preferido. Porque no se maneja adecuadamente el tema de comunicación sobre la diferencia que se está generando. Y quizás para aclarar en esa línea, Nelson, porque uno podría pensar que generalmente el conflicto, las diferencias se generan donde se toman las decisiones, ¿verdad? Podríamos hablar de roles de liderazgo, pero quizás aclarando en qué niveles de la organización se manifiesta el conflicto.
en todos los niveles. El conflicto se genera en el momento en que dos personas se comienzan a interrelacionar. Entonces, o sea, si dos gerencias tienen esa diferencia, vamos a ver ese conflicto a nivel muy alto en la organización, y eso puede traer consecuencias hacia abajo. Pero si también son dos colaboradores de diferentes departamentos, podría generarse también una diferencia entre dos departamentos dependiendo de cómo se haga el manejo del conflicto. Entonces se da a todos los niveles, eso no es excluyente. Lo que se necesita es que hayan dos personas, porque resulta que la interpretación de los hechos está determinado por lo que yo creo, por mis valores, por mis creencias, por mi formación, ¿verdad? Entonces, un fenómeno va a ser interpretado diferente según el individuo por los elementos propios del individuo, ¿verdad? Sobre los valores, la parte emocional, la parte de formación, muchos elementos que son propios de cada ser humano. Por supuesto, en todos los niveles pueden existir conflictos entonces. Y entendemos entonces el conflicto como una diferencia, pero hay una diversidad increíble de diferencias que pueden surgir entre las personas. Es por eso entonces, Nelson, que surge la pregunta, bueno, ¿cuáles son algunos de los niveles del conflicto? Porque podrán haber conflictos pequeños, conflictos grandes, ¿verdad? O como hablamos propiamente de niveles del conflicto. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a eso? Sí, mira, una diferencia puede ser tan sencilla como que yo interpreté el tono de voz de la otra persona. Yo percibí que esa persona estaba enojada. Yo lo percibí, es interno, ¿verdad? Es intrínseco a mí. Pero de pronto esa persona no estaba enojada, estaba apresurada por otra cosa. O no estaba enojada, tenía un problema familiar y yo sentí que no me estaba prestando atención. Algo tan pequeño como esa percepción puede ir escalando el conflicto, y entonces la próxima vez que vos necesites algo de mí, vos vas a decir, no, es que cuando yo hablo con él mi atención me pone. Entonces la siguiente vez ya no me hablas. Primero percibiste que no te puse atención, después ya no me hablas, entonces ya yo después podría sentir que como no me hablas, yo tampoco debería hablarte. Y ahí va a ir escalando al punto en que se puede dar incluso discusiones airadas y incluso agresiones. Para eso llamamos la escalada del conflicto. En las organizaciones eso pasa igual, ¿verdad? Tenemos compañeros, a veces llegan informaciones por los canales informales, llega un chisme, ¿verdad? Que eso es un problema en las organizaciones. Llega un chisme mal contado, o como hablábamos del teléfono chocho, y la verdad que es muy difícil construirla, lo que va a llegar a mis oídos va a ser diferente de lo que realmente sucedió. Entonces, si el ambiente yo no puedo conversar con vos, o que las personas que están involucradas en el conflicto conversen, eso va a ir siendo como terreno fértil para ir incrementando conflictos. Entendido, Nelson. Y sí, por supuesto, sin duda, el conflicto puede ir escalando progresivamente hasta llegar a un punto donde afecte significativamente las relaciones de trabajo o incluso a la organización. Y es por eso entonces también, Nelson, que surge la pregunta muy importante de cuál es el rol del liderazgo de la organización en la resolución de los conflictos. Porque algunas personas podrían pensar que es exclusivo de las personas líderes el solucionar los conflictos. U otras personas podrían decir que más bien estos son diferencias personales y que por eso el liderazgo no debería involucrarse. Pero ¿cuál es el papel entonces que tiene que adoptar el liderazgo o los líderes de la organización en la resolución de los conflictos? Sí, efectivamente tenemos que diferenciar los líderes de un grupo de trabajo de las jefaturas, ¿verdad? Que no necesariamente son los mismos. Hay uno que está revestido de autoridad y demás, tiene mayor responsabilidad,
pero las otras personas que de alguna manera son influyentes, ese liderazgo deberían aprovecharlo de forma positiva en la organización. ¿Y cómo sería este aprovechamiento positivo? Pues muy sencillo. Mira, si yo veo que Juan no le habla a Pedro y yo hablo con los dos, podría intentar propiciar un espacio de calma, de diálogo, en el cual se aclaren esas diferencias. Acá, sin duda, la responsabilidad del líder formal es mayor, porque entonces ellos son los que tienen que buscar la generación de esos espacios donde se aclaren las diferencias. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas medidas? Bueno, lo primero es establecer políticas claras en el tema de comunicación, ¿verdad? Es muy difícil controlar el chisme, pero si ya se emitió un mensaje, es importante aclararlo y poner a las personas a conversar sin generar mayores tensiones, ¿verdad? Hay que buscar el momento apropiado. Si ya se ha generado una discusión muy airada y los ánimos están alterados, ese no es el momento. Hay que esperar a que las dos personas se tranquilicen o los grupos se tranquilicen, porque esto no es, o sea, en las organizaciones se forman incluso hasta bandos, ¿verdad? Entonces estos que son amigos de estos ya no le hablan a aquel que son amigos de aquel, y entonces eso se comienza a hacer cada vez más grande. Ahí los líderes tienen una posición importante. Primero, formalidad a la hora de establecer los mecanismos de comunicación, transparencia, objetividad, ¿verdad? Y cuando hablo de objetividad es que podemos poner a competir a los grupos de trabajo por ideas, por las mejores soluciones, por lo que sea, por la forma de resolver un problema. Porque de pronto el conflicto se está dando porque no encontramos la solución a un problema que tenemos como equipo de trabajo. Un equipo piensa que una forma, que A es la forma correcta y el otro que es B. Entonces el líder es el que tiene que buscar, a ver, si logramos un acuerdo, conversemos, a ver por qué A, por qué o B, o por qué no formamos una mezcla de A y B y encontramos una solución adecuada, generando una sinergia en la organización a partir de las diferencias, porque las diferencias deben ser aprovechadas en cualquier grupo de trabajo. Sí, claro, por supuesto. Y un tema que me llamó mucho la atención, especialmente Nelson, es el papel de la comunicación. Por eso me gustaría que quizás ampliara un poco más en qué papel tiene la comunicación, primero, en la generación del conflicto y segundo, en la resolución del conflicto también. Sí, en las organizaciones, y eso lo vemos desde las teorías básicas, se da la comunicación formal y la comunicación informal. A pesar de que haya comunicación informal, es importante que hayan políticas claras en las organizaciones, por ejemplo, de los chismes. Otro tema es, bueno, cuando se generan diferencias personales, ¿cómo se van a tratar esas diferencias? La generación de un ambiente de confianza. Eso es importante en el tema de comunicación. Vos podés ser jefe de un grupo, reunirlos a todos para conversar sobre un problema, exponer el problema y ver que nadie habla. Nadie participa en la solución de ese problema. Entonces uno tiene que preguntarse por qué es que no participan. ¿No les interesa el problema? Puede ser una causa. Entonces el líder tiene que ver cómo los involucra, pero también puede ser que el grupo no sienta confianza de externar sus ideas. ¿Por qué? Porque nunca, por lo general, no son escuchadas, y entonces eso es parte de las prácticas que podrían generar no solo la solución, sino evitar el conflicto. O sea, si yo sé que nos vamos a reunir una vez a la semana, una vez al mes, la periodicidad que se defina, para ver los asuntos propios de nuestro equipo de trabajo, cómo va el proyecto, en qué vamos bien, en qué vamos mal, y la gente siente la confianza de aportar, va a ser un ambiente en el que se generen menos conflictos. Cuando no se logra eso, lo que va a suceder es que la gente se aparta. Yo sigo haciendo lo que me toca en la medida que creo que me corresponde, y dejo a los demás con el problema, lo que es un problema para la organización.
Pero si yo propicio a través de la comunicación un ambiente de confianza, de cordialidad, donde se dice, bueno, sí, yo puedo expresar mis ideas y no voy a tener represalias del jefe o mis compañeros, no me van a generar un problema, esos mecanismos de comunicación nos van a ayudar a resolver los problemas y a evitarlos principalmente. Uno de los elementos adicionales que debemos resolver con el tema, además de la comunicación, es la forma en cómo los resolvemos. En términos generales, se pueden resolver de tres maneras. El conflicto, las dos personas o los dos grupos pierden con la solución. Se discute, se conversan las diferencias y al final un grupo gana y el otro grupo pierde. Y la más deseable, que es que a partir de las conversaciones y las discusiones podamos nosotros encontrar una solución donde ambas partes del conflicto o las diferentes partes del conflicto ganen. Acá eso nos lleva a posiciones más proactivas y colaborativas, donde el haber ganado todos, donde haber desarrollado los diferentes puntos de vista, nos generan una mejor, una mejor solución. Obviamente esta técnica es difícil y no siempre se va a poder obtener un acuerdo de ganar-ganar, pero debe ser como el principal objetivo, ¿verdad? Para evitar que las personas generen competencias donde no hay, donde evitar que las personas tomen actitudes que no son las más apropiadas, donde se acomodan al problema o al conflicto, donde evitan enfrentarse. Y entonces, pues acá lo que logramos es buscar que todos formemos parte de la solución. O sea, si estamos interpretando el conflicto desde nuestras posiciones, todos tenemos razón en el conflicto. Lo que tenemos que encontrar son los puntos comunes para, a partir de esos puntos comunes, comenzar a acercarnos a la solución. Y de ahí que la solución del conflicto, que podría estar en esas tres vías, ¿verdad? De que los dos pierdan, ¿verdad? Eso es como dos personas generan imaginemos una organización donde dos personas se enojan y se van a los golpes por no haber detenido un conflicto. La solución ahí probablemente es despedir a ambos. Los dos pierden. Si vemos otra situación donde discutimos ambas ideas, de pronto a alguno de los dos le está haciendo falta información. Pero el no haber contado con toda la información lo va a hacer sentir que pierde. Y el otro lo va a hacer sentir que gana. Entonces, a pesar de eso, lo que tenemos que buscar es la manera de encontrar ese acuerdo entre ambas partes por el bien de la organización. Y retomamos temas de los que ya hemos conversado. Aquí es importante el liderazgo. Recordemos que el líder es el que debe encontrar o debe resaltar los puntos que nos unen en la organización para el cumplimiento de los objetivos de la empresa en la que estamos trabajando, nos unen como personas y como grupo de trabajo. El líder debe tener la habilidad de saber qué es lo que me motiva a mí, qué te motiva a vos y cómo hacernos trabajar juntos por el objetivo organizacional, que es mayor que mi objetivo personal y el tuyo. Entonces ahí entra el liderazgo como un elemento fundamental. Y otro elemento fundamental, el tema de la comunicación, para encontrar esas soluciones del conflicto. Sí, no, muchísimas gracias, Nelson. Sin duda, ese proceso de resolución del conflicto es la piedra en el zapato muchas veces, porque un conflicto mal manejado puede incluso causar más conflictos en esa línea. Entonces,
Es importante entonces el manejo justamente de los conflictos, como usted lo indica. Por otra parte, Nelson, surge también la pregunta de qué impacto tiene el conflicto en el ambiente organizacional, porque quizás es uno de los elementos, ¿verdad? ¿Cómo incide el conflicto en el quehacer de la organización? Entonces, me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Puede afectar de diferentes maneras, ¿verdad? En las organizaciones, ¿cómo te lo explico? A ver, puede generar desmotivación. Los conflictos mal manejados podrían generar desmotivación. Conflictos más o menos manejados podrían generar competitividad entre los grupos, podrían generar compromiso y podrían generar involucramiento. Eso afecta en el ambiente organizacional. O sea, si nosotros entendemos que formamos parte de una organización y que la organización valora nuestros puntos de vista, en la medida en que nosotros sintamos eso, eso genera lo que se llama el contrato psicológico. Entonces yo me siento parte de esa organización y aporto lo que yo sé, aporto mis conocimientos, mis habilidades para resolver los problemas de la organización y alcanzar los objetivos de la organización. En la medida en que yo no logre establecer ese contrato psicológico, más bien lo que voy a hacer es como reservar mis habilidades y no generar ese ambiente de solución, de innovación, de mejora, de crecimiento. Entonces acá el manejo del conflicto es importante. Por supuesto, y de hecho, Nelson, me llamó mucho la atención el elemento que usted mencionó de utilizar el conflicto positivamente. Eso me lleva justamente a la última pregunta que tengo para esta tarde y es cómo puedo utilizar el conflicto positivamente en mi organización. Te lo voy a intentar responder con un ejemplo. Si nosotros tenemos un problema podríamos pensar en la demora para entregar un producto. Tenemos una fecha límite para entregar un producto y ese producto tiene retrasos. Podríamos preguntarle a los equipos de trabajo cuáles son las razones del retraso. Y ahí podríamos encontrar que una parte del grupo de trabajo le echa la culpa al otro y que no se están logrando coordinar. Entonces, si nosotros buscamos que todos manifiesten su percepción sobre la causa del retraso, que podría no ser única y que podrían ser culpables todos del retraso, ¿verdad? Entonces, los que dicen que el grupo B es el culpable del retraso y los que dicen que el grupo A es el culpable del retraso, podría ser que todos tengan razón. Acá lo que digo es que si logramos generar esa discusión, esa conversación de los diferentes actores que están formando parte del conflicto, entre todos podríamos lograr encontrar mejores soluciones para las organizaciones. Y por eso hablamos de mejores, de que tienen posibilidades de mejora. Incluso estos acuerdos o estos hallazgos podrían eventualmente en documentarse o generarse como políticas de la organización para evitar que esas cosas puedan suceder a futuro. Y entonces ya vamos a partir del conocimiento generado ayudando a que en adelante esas cosas no se repitan o sepamos cómo dirigirlas cuando se presentan. Y con esto evitando además una escalada de conflictos. Por supuesto, Nelson. Queremos agradecerle muy sinceramente su participación en este espacio. Sin duda, el conflicto es algo que se vive en el día a día de las organizaciones y es por ello que resulta entonces tan importante para cada uno de nosotros, primero el comprender su naturaleza, pero también el comprender cómo funciona y sobre todo cómo solucionarlo, pero desde esta nueva perspectiva y esta nueva visión que usted nos brinda, el también cómo utilizarlo positivamente en las organizaciones. Es por eso entonces, Nelson, que de nuevo le agradezco su participación en este espacio.
Este ha sido el máster Nelson Ortega Jiménez conversando acerca del conflicto en las organizaciones. Damos las gracias a las personas que nos han visto en la transmisión en vivo y también a aquellas que están viendo el video. Les deseamos una muy feliz tarde y les agradecemos su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.